¿Cómo están mis queridos alumnos del Colegio San Carlos Pedregal? Soy el profesor Luis Salas Compi y en este caso vamos a hacer el tema de ángulos entre rectas paralelas y una secante del curso de geometría. Muy importante este tema, mis queridos alumnos. Seguimos con ángulos, pero esta vez entre rectas paralelas. Acá, por ejemplo, tenemos en la figura una recta que es paralela a la superficie. Y mira cómo están actuando las secantes que se van a cortar en un punto muy lejano, que es la punta de la pirámide prácticamente. Date cuenta que todo esto que vamos a estudiar lo vamos a aplicar a la vida cotidiana o para de repente hacer uno de nuestros proyectos. Empecemos. Acá, por ejemplo, tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2. Son paralelas porque nunca se van a cruzar. Si tú los prolongas no va a haber un punto de cruce. Por eso se les dice rectas paralelas. A esta recta que ves acá, oblicua, se le va a llamar recta secante. Está cortando a las dos rectas paralelas, por eso se le dice recta secante. Lo que estoy denotando en estos momentos se le llama región interior. Hay una región interior de la parte derecha y hay una región interior de la parte izquierda. Entenderás que todo lo que está en la zona de acá es una región exterior. Acá también es una región exterior. Entonces, cuando nosotros analizamos los ángulos generados entre estas rectas alternos e internos, entonces tiene que estar en la región interior y alternando para la parte derecha y para la parte izquierda. Por eso denoto estos ángulos llamados alternos internos, alfa y beta. Eso es lo que se cumple cuando tienes esta figura geométrica. Pero tienen una característica, que esos dos ángulos alternos internos, ¿sabes cómo son? Iguales. Y no te olvides, las rectas ¿cómo tienen que ser? Paralelas. ¿Qué son ángulos correspondientes? Cuando están en la zona derecha o en la zona izquierda esos ángulos. Uno en la parte interior y el otro en la parte exterior. Pero siempre solo en una zona, o la derecha o la izquierda. Uno en la parte interior y otro en la parte exterior. Por ejemplo, acá tenemos alfa en la parte interior y beta en la parte exterior. Y los dos están en la zona derecha. Entonces se dice que estos dos ángulos son correspondientes, corresponden para un lado y son iguales. Los ángulos conjugados miran solo en un sentido, o a la derecha o a la izquierda, y siempre van a estar en la región interior. No es como en el anterior caso, donde uno está en la parte interior y el otro en el exterior. No, acá mis queridos alumnos van a estar ubicados o en la zona derecha o en la zona izquierda y también van a estar ubicados en la zona interior. Esos son ángulos conjugados. O también pueden estar ubicados los dos en la zona exterior. O en la parte interior o en la zona exterior los dos ángulos, pero siempre mirando a un solo lado. En este caso, teta y beta, los dos están en la zona interior. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que si yo sumo esos dos ángulos conjugados, la suma me va a dar 180 grados. Alumnos, en este capítulo tenemos que ver esos tipos de ángulos. Esos ángulos que se forman a trazar rectas paralelas como hemos analizado. Y claro que la recta secante. Por ello hemos partido con estos gráficos para poder analizarlos. Pero hay más características o propiedades que presentan estas rectas paralelas y las formas como se comportan las secantes. Mira lo que sucede acá. Tenemos dos rectas paralelas, ahí está. Y mira cómo actúan en las secantes. Esto parece un zigzag, ¿no es cierto? Ahora, quiero que denotes algo muy importante. Acá tenemos tres ángulos que miran o se abren para la izquierda. Y acá tenemos otros ángulos que se abren ¿para dónde? Para la derecha. Da la casualidad, alumnos, o se ha descubierto que si yo sumo esos tres ángulos que se abren para la izquierda con la suma de los ángulos que se abren para la derecha, pues van a tener una igualdad o van a ser iguales. Por eso se cumple esa condición. ¿Qué sucede en la siguiente característica o propiedad? Dos rectas paralelas. Acá tenemos una secante y otra secante que se cruzan en este punto. Ojo que las rectas paralelas no se van a cruzar, no te preocupes. Pero ¿qué sucede? Este ángulo X está mirando para la derecha o se está abriendo hacia la derecha. El ángulo alfa y beta se abren hacia la izquierda. Lo mismo que antes. X que mira hacia o se abre hacia la derecha va a ser igual a alfa más beta que se abren hacia la izquierda. Sencillo, alumnos, esto es lo que se cumple para rectas paralelas.
¿Qué más? Mira la forma. Acá es alfa, teta, beta, gamma y phi. Mira la forma que tienen las rectas secantes cruzando a estas paralelas. Cuando tiene esta forma, de frente vas a sumar todos esos ángulos. Uy, va a dar 180 grados. Esto de acá te va a ayudar a resolver problemas de manera más sencilla posible, alumnos. Algunas observaciones que tenemos que considerar. Mira, ¿qué pasa si nosotros sumamos beta más alfa? Estos son dos ángulos interiores de este triángulo, ¿no? El triángulo ABC. Entonces siempre te va a dar el ángulo exterior. Por eso acá hemos puesto una ecuación. Este x equivale a la suma de estos dos ángulos interiores del triángulo. Entonces x es igual a alfa más beta. ¿Qué más, chicos? Miren, esto ya vino en el examen de admisión de las universidades, no solo de la uni. Profesor, ¿qué se presenta acá? Quiero que analices bien la gráfica. ¿Qué me puedes decir de L1 y L2? ¿En algún momento se van a cruzar? ¿Tú crees que se van a cruzar en algún momento? Así vino en la uni. No, no es cierto. ¿Por qué no? Mira, quiero que analices estos dos ángulos. Este ángulo y este ángulo. Esos dos ángulos, ¿qué te da a entender? Que las rectas, ¿cómo tienen que ser? O ¿cómo tendrían que ser dibujadas? Tendrían que ser dibujadas paralelas, ¿no? Entonces, L1 y L2 son paralelas. ¿Y cómo hemos deducido eso? Porque estos ángulos, ¿cómo son? Iguales. ¿Ok, chicos? Entonces, ten mucho cuidado. L1 es paralelo a L2, así no parezca. Esa es la advertencia para los exámenes de admisión. Así no parezca, pero está en las condiciones, tienes que respetar lo que dicen las condiciones. ¿Sí? Al menos que también la condición esté en el gráfico, ¿no? Pues tienes que hacer caso a esas condiciones. Ahora vamos a resolver unos cuantos problemitas. Empezamos entonces con el problema número 1. Nos dice, si la recta L1 y la recta L2 son paralelas, calcular el valor de x. Acá tenemos nuestra incógnita. Acá vamos a aplicar una propiedad muy importante de rectas secantes. Voy a dibujar dos rectas secantes. Cuando tenemos dos rectas secantes se cortan en un punto. Y acá vamos a denotar dos ángulos, alfa y beta. Esos dos ángulos son llamados opuestos por el vértice y tienen la característica de ser iguales. Acá vemos, por ejemplo, a la recta L3 y a la recta L1, que son secantes. Acá tenemos el vértice o el punto en común. Entonces, este ángulo que vemos acá va a ser igual a este ángulo, o sea, también va a ser 4x más 20 grados. Si tú analizas bien esta parte interior, date cuenta que los ángulos que denotamos son conjugados y ellos tienen una característica. ¿Cuál? Que cuando lo sumas, 4x más 20 con 3x menos 15, te va a dar 180 grados. Operamos. ¿Cuánto es 4x más 3x? 7x, ¿no? ¿Cuánto es 20 menos 15? Más 5. Y esto es igual a 180. Acá despejamos 7x es igual a 180 menos 5. X entonces va a ser igual a 175 entre 7. X tendría un valor de 25 unidades. Esa sería la respuesta, mis queridos alumnos. ¿Qué sucede en el problema número 2? También nos está dando que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Calcular el valor de beta. Ahora, acá vamos a recordar una característica. Acá tenemos una recta. Y en la recta acá tenemos un punto. Voy a dibujar ahora lo que es un rayo. Si te das cuenta se generan dos aberturas, dos ángulos. ¿Qué se cumple? Que la suma de alfa más beta pues va a ser también 180 grados. ¿Y eso qué tiene que ver con este problema? Mira lo que sucede acá con toda esta recta, lo que estoy denotando. Entonces, si yo te pregunto cuánto vale este ángulo de acá, tendría que completar los 180 grados, ¿no? O sea, deducimos que él es 30 grados. Es el mismo razonamiento acá. El ángulo sería ahí 40 grados. Ahora aplicamos una característica de las rectas paralelas. No te olvides, por favor. La suma de los ángulos que se abren hacia la derecha es igual a la suma de ángulos que se abren para la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que beta va a ser igual a 30 grados más 40 grados. O sea, beta va a ser igual a 70 grados. Mira, qué sencillo. Ahora pasamos al problema número 3.
Dice también que L1 y L2 son rectas paralelas. Calcular el valor de X. Y es el mismo razonamiento que en el problema anterior. Entonces vas a tener mucho cuidado. Mira, acá ¿cuánto sería el ángulo? Ya entendiendo lo que hemos hecho en el problema anterior. 35, ¿no es cierto? 35 grados. Acá ¿cuánto sería el ángulo? 40 grados, ¿o no, chicos? Y aplicamos lo mismo. La suma de ángulos que se abren hacia la derecha es igual a la suma de ángulos que se abren hacia la izquierda. Entonces 30 grados sumado con X va a ser igual a la suma de 40 más 35 grados. X va a ser igual. Sabemos que acá nos va a salir 105 grados y se resta con esos 30 grados. Entonces X, ¿cuánto nos quedaría, chicos? ¿85 o no? Y esa sería la respuesta. En el problema número 4 ya está resuelto. Como ya está resuelto, tú lo analizas, ¿ya? Entonces pasamos de frente al problema número 5. Te dice que las tres rectas L1, L2 y L3, ¿cómo son? Paralelas. Entonces calcular el valor de X menos Y. Esta sería entonces nuestra incógnita. Sencillo, mis queridos alumnos. Yo quiero que analices esta parte de acá. Solo quiero que analices esa parte. Todo esto de acá. Entonces, ¿por qué? Porque esa parte de ahí tenemos dos ángulos que son conjugados en estas rectas paralelas, que es L1 y L3. Mira, acá tenemos el ángulo Y acá tenemos el ángulo que es 70 grados, por si acaso. Como son conjugados, ¿cuánto tiene que sumar Y más 70 grados? Tiene que sumar 180 grados. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo Y? Pues sería 110 grados despejando. Ya tenemos el ángulo Y. Y también date cuenta lo que sucede con L2 y L3. Tenemos dos rectas que también son paralelas, porque es lo que enuncia el problema. Los tres son paralelos. Prolongo esta parte de acá y me doy cuenta también que estos dos ángulos, que es X y 40 grados, son conjugados. Entonces X más 40 grados sumados me tiene que dar 180 grados. ¿Se entiende entonces que X nos va a salir 140 grados? Pero lo que nos pide es X menos Y. O sea, prácticamente 140 menos 110. X menos Y nos saldría 30 grados. Esa sería la respuesta en el problema número 5. Pasamos al problema número 6. Otra vez tenemos tres rectas que son paralelas. L1, L2 y L3. Las tres son paralelas. Calcule el valor de X. Quiero que analices la recta L1 y L3. Date cuenta que las dos rectas, esas dos rectas son paralelas. Bueno, es lo que hice al principio. Ahora, quiero que veas este ángulo y este ángulo. Los dos ángulos, ¿cómo son? Conjugados, ¿no es cierto? Y si son conjugados, ¿cuánto tienen que sumar? ¿180 grados o no? Tienen que sumar, como te digo, 180 grados. Y si es así, ¿cuánto tiene que valer este ángulo? Pues 65 grados. Ya tenemos ese ángulo que vale 65. Ahora, ¿qué sucede? Quiero que analices la recta L2 con L3. ¿Por qué? Porque ellos también son paralelos. Ahora quiero que veas estos dos ángulos, 100 grados y este ángulo de acá desconocido. Pero esos dos ángulos, el desconocido con el 100, son conjugados. Y otra vez, para que sumen 180, acá tendría que ser 80 grados. Ahora mira, yo quiero que analices todo esto, incluido el X. Acuérdate, ¿cuánto tienen que sumar todo ese ángulo? Es llano, ¿no es cierto? Entonces, si yo sumo 80 grados más X grados más 65 grados, ¿cuánto me tiene que dar eso? 180 grados. Tú despejas y el valor de X nos va a salir 35 grados. Esa sería la respuesta. En el problema número 7, dice que L1 y L2 son rectas paralelas. Calcule el valor de θ. Este tipo de problemas tiene una característica. No te vayas a olvidar, por favor. Siempre viene también esto en los exámenes de admisión. Pero es sencillo resolver, solo acuérdate de esta fórmula o propiedad. Cuando tú tienes las dos rectas paralelas, como en este caso, la recta L1 y la recta L2. Entonces, acá vemos cómo están denotadas sus secantes. Y cada secante con la recta paralela, y entre cada secante se forma un ángulo. Acá tenemos el ángulo alfa, acá el ángulo beta, acá el ángulo teta, el ángulo gamma y el ángulo X. Si tiene esta forma, mis queridos alumnos,
Tú vas a sumar alfa más beta más teta más gamma más x y te tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Eso ya está demostrado. Entonces, por favor, te acuerdas de esa formulita. ¿Ya? Esto va a ser, de hecho, una pregunta de examen que te voy a hacer. Entonces, tratando de analizar el problema y dándole la forma, porque ya prácticamente tiene la forma, mira lo que voy a hacer. Voy a prolongar esta línea de acá. Y tú sabes que cuando tienes dos rectas secantes entre L1 y la que estoy dibujando, los ángulos opuestos por el vértice, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Tú sabes que este cuadradito representa 90 grados, entonces acá también va a ser 90 grados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sumamos este ángulo teta con él y 90 grados? ¿Cuánto te tiene que dar? 180 grados, ¿no? Es la misma propiedad. Entonces, teta más el otro ángulo más 90 grados me tiene que dar 180 grados. Esto lo operas, 3 teta es igual a 90 grados. Simplificas, el ángulo nos va a salir 30 grados y esa sería la respuesta en el problema número 7. Pasamos al problema número 8, pero ya está resuelto, tú lo analizas. Entonces nos vamos directamente al problema número 9. Para resolver el número 9, donde dice que L1 y L2 son rectas paralelas. Mira, son rectas paralelas. También me dice que teta más phi, acá por si acaso es phi, ha habido un error, es igual a 4x. Calcular el valor de x. Primera característica que voy a aplicar acá. Ángulos opuestos por el vértice, mis queridos alumnos, ¿cómo son? Iguales, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que este ángulo de acá vale 2x. Siguiente característica. Si nosotros tenemos un triángulo y voy a sumar dos ángulos interiores de este triángulo, en este caso el ángulo alfa y el ángulo beta, eso va a ser igual al ángulo exterior que acá sería, por ejemplo, x. O sea, alfa más beta es igual a x. Eso es lo que sucede para los triángulos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Mira, yo quiero que analices este triangulito que estoy denotando. Los dos ángulos interiores valen 2x y 2x. Sumados acá en el exterior, pues me tiene que dar ¿cuánto? 4x, ¿no es cierto? Ahora, date cuenta que los ángulos alternos y también internos, serían estos angulitos de acá que voy a denotar de color naranja. Mira, estos angulitos de acá, este ángulo con 2x y este ángulo de acá tendría que ser también 2x. Porque los ángulos alternos internos, ¿cómo son? Iguales, ¿no es cierto? Ahora, si yo sumo en este triángulo los dos ángulos interiores que hemos encontrado, te va a dar el exterior, que es este de acá. ¿Y cuánto es eso? 4x. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a sumar acá 4x con teta. Y si yo sumo 4x más teta, ¿cuánto te tiene que dar? ¿180 grados o no? Ahora mira, voy a sumar phi con 4x. Sumamos phi más 4x y también te va a dar 180 grados. Y estas dos ecuaciones que hemos encontrado las vamos a sumar también. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 4x más 4x, 8x. Y sumando teta más phi, o sea, simplemente teta más phi otra vez. ¿Y esto es igual a cuánto? A 180 más 180, que es 360. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale teta más phi. ¿Cuánto es teta más phi? 4x. Entonces acá vamos a poner 8x más 4x, que sería igual a 360 grados. Esto representaría 12x, que es igual a 360. Tú simplificas y x nos va a quedar con un valor de 30 grados. Esa sería la respuesta en el número 9. Ahora pasamos al problema número 10. Nos dice que si L1 y L2 son rectas paralelas, calcular el valor de x. Mire, es sencillo esta parte de acá, por favor, chicos. O sea, no es muy complicado este problemita. Vamos a recordar. Acá tenemos una recta. Acá tenemos un rayo. Acá se generan dos ángulos, alfa y beta. Alfa más beta, ¿cuánto me tiene que dar? 180 grados, ¿no es cierto? Y eso vamos a aplicar acá. Por ejemplo, acá tenemos prácticamente una recta. Yo te pregunto, acá todo esto tiene que ser 180, ¿no? Pero este pequeñito ángulo, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que denotar 17 grados para completar los 180 grados, ¿no? Por ejemplo acá, ¿cuánto tendría que ser el ángulo? Para que complete los 180 grados tendría que ser 36 grados. Y también este ángulo de acá, el pequeñito, ¿cuánto tendría que ser?
Para completar los 180 grados tendría que ser 28 grados. Y después de eso, ¿qué hacemos? Mira, los ángulos que se abren hacia la derecha, el 17, el X, va a ser igual a la suma de ángulos que se abren ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, el 28 con el 36. Entonces así sacamos nuestra ecuación. Sumamos X más 17 grados va a ser igual a 28 más 36 grados. Entonces el valor de X, ya despejando mis queridos alumnos, sería 47 grados. Esa sería la respuesta en problema número 10. Ahora pasamos a problema número 11. ¿Qué nos dice? Si L1 y L2 son paralelos. Acá están L1 y L2. Calcular el valor de X. Mira, primero, acá tenemos un triángulo. Y en ese triángulo tú sabes que la suma de ángulos interiores, ¿cuánto es? 180, ¿no? Entonces sumemos 2 alfa más 2 teta y más X. ¿Y eso cuánto me va a dar? 180 grados. Como queremos hallar X, ahora tenemos que hallar la relación entre alfa y teta. ¿De dónde vamos a sacar eso? Acá tenemos el ángulo teta. Acá tenemos dos rectas que tienen un cruce en común. Este es el punto. Ángulos opuestos por el vértice, ¿cómo son? ¿Iguales o no? Entonces acá también, ¿cuánto va a ser? Teta. Y acá, alumnos, ¿cuánto sería el ángulo? Vuelvo a decirte, ángulos opuestos por el vértice, ¿cómo son? ¿Iguales o no? Entonces ahí tiene que ser alfa. Ahora mira, puedes aplicar diferentes características acá, porque encontramos varias. Pero mira la que voy a aplicar. En esta partecita de acá. Te digo, dos ángulos. Estos dos ángulos, alfa con teta, que miran hacia la derecha, va a ser igual a este ángulo que es X, que mira hacia dónde, hacia la izquierda, ¿o no? Entonces dices que alfa más teta es igual a X. Ya encontramos el valor de alfa más teta, y este valor de alfa más teta lo vamos a relacionar con nuestra primera ecuación. ¿Cómo? Acá en esta parte tenemos un factor común que es 2, lo factorizo. Me quedaría 2 veces alfa más teta. Y esto sumado con X es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Cuánto es alfa más teta? X, ¿no es cierto? Entonces acá es 2X más X. Y esto es igual a 180. Me quedaría 3X igual a 180. O sea, X simplificando nos va a salir 60 grados. Esa sería la respuesta, alumnos. Ahora pasamos al problema número 12, pero ya está resuelto. Entonces tú, por favor, resuelve y analiza también. Voy a resolver el problema número 13. Mira lo que vamos a hacer en este problemita. Dice calcular X y otra vez L1 y L2 como son paralelas. Primero, vamos a aplicar esta propiedad. Tenemos dos rectas paralelas y acá tenemos estas secantes. Acá el ángulo es alfa, beta, teta. Acá el ángulo es X y acá es Y. Los que se abren para la derecha son alfa, beta y teta. Esa suma va a ser igual a X más Y, a lo que se abre hacia la izquierda. Sencillo, ¿no? ¿Te acuerdas de esa propiedad? Pero ¿cómo vamos a aplicar esa propiedad acá? Primero, voy a hallar este ángulo pequeño de acá. ¿Cuánto crees tú que sea ese ángulo de acá? Este ángulo de acá. Si yo sé que todo es beta y acá el ángulo es 56, entonces acá sería beta menos 56 grados. Ahora mira, quiero que veas este ángulo de acá. ¿Cuánto tendría que ser ese ángulo? Tú sabes que todo esto es 180 grados, ¿ah? Entonces, acá tendría que ser 180 menos beta. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? El pequeñito. Si acá es 135 grados, acá, para completar los 180, porque acá es una recta, tendría que ser 45 grados. Lo que voy a hacer, alumnos, es arreglar este sistema. Voy a dibujar las dos rectas paralelas, L1 y L2. Y lo acomodo de acuerdo a lo que me conviene. Esto es L1 y acá tenemos a L2. Acá voy a denotar este angulito que es beta menos 56 grados. Acá denoto el otro ángulo que es 180 menos beta. Y acá el otro ángulo que es 45 grados. Y acá está el otro ángulo que nos piden, que es X. Mira cómo se ha armado el sistema. Presta atención, ¿ah? Date cuenta que los ángulos que se abren hacia la derecha los sumas y va a ser igual a los ángulos que se abren hacia la izquierda y también los sumas. Entonces beta
menos 56 grados sumado con 180 menos beta sería igual a x más 45 grados. Date cuenta que beta se elimina. Me quedaría entonces como valor de x, ya despejando, 85 grados. Y esa sería la respuesta en el problema número 13. El último problema, alumnos, y les dejo su tarea. ¿Qué sucede acá en el problema número 14? Mira, lo que voy a hacer es separar el sistema. Me pide calcular x. ¿Cómo vamos a separar el sistema? Y tú te vas a dar cuenta qué características o propiedades aplicar. L1 y L2 son paralelas. Acá, primero voy a dibujar esas dos rectas paralelas. Y de forma conveniente voy a dibujar estas secantes. Acá tenemos una. Acá el ángulo es alfa. Acá tenemos otra. Acá el ángulo es 2x. Acá tenemos otra. El ángulo acá es 3x y acá el ángulo es beta. Así lo dejo, chicos. Ángulos opuestos por el vértice, ¿cómo son? Acá también, entonces va a ser ¿cuánto? Beta. Ahora mira, voy a dibujar las mismas rectas paralelas. Acá. L1 y L2. Y de forma conveniente voy a dibujar solo estas rectas secantes. Acá el ángulo es 90 grados. Acá va a ser 2 beta. Y acá va a ser 2 alfa. Ahora, mira, características. Yo sumo cada uno de estos ángulos. Alfa, 2x, 3x y beta. ¿Cuánto me tiene que dar? ¿180 grados o no? Entonces colocamos eso como ecuación. 180 grados. ¿Y acá qué característica se cumple? En este dibujo, lo que se abre hacia la izquierda va a ser igual a lo que se abre hacia la derecha. Fácil. Entonces 2 alfa más 2 beta sería igual a ¿cuánto? ¿A 90 grados o no? Entonces, simplificando o factorizando, y haces lo mismo, alfa más beta nos va a salir 45 grados. Mira, ¿cuánto es 2x más 3x? 5, ¿no? 5x más alfa más beta es igual a 180. Pero ya sabemos cuánto vale alfa más beta. Vale 45. Entonces 5x es igual a 180 menos 45. No te olvides que acá va a ser positivo, pasa restando. Entonces x va a ser igual a 135 entre 5. ¿Y cuánto es 135 entre 5? 27 grados. Y esa sería la respuesta número 14. Ahora sí, les dejo su tarea. En su cuaderno van a resolver los problemas 15, 17, 19, 21, 23, 25 y 27. Esos problemas van a resolver. Otra vez te vuelvo a decir, no copies la teoría. Lo que yo quiero, alumno, es que resuelvas los ejercicios que te estoy dejando en tu cuaderno. Por favor, siempre en orden, no te olvides de eso. Ahora, vas a colocar como título ángulos entre rectas paralelas y una secante. Después pones tarea, resolver los ejercicios. Y resuelves esos problemas. No quiero que lo haga a la gana, chicos. Ya hay cuadernos que me están llegando así, Entonces ten mucho cuidado, por favor.